Con el discurso de la liberación, del hedonismo, de que viva el cuerpo, de abajo los trapos morados, de las morales, y abajo toda esa represión que hasta ahora hemos sufrido de nuestros papás y abuelos, etcétera, que es culpable de tantas taras y de tantas cosas horribles de la civilización occidental. Entonces, con ese discurso se pasó como si el descubrimiento de la represión de esa energía diera lugar, diera autorización a saltarse la interrogación, la investigación sobre cómo, si se manejó mal, si se manejó tapándola y tratando de volverla prohibida. La única fórmula es destapar esa clausura y dejar que saliera y que cada cual hiciera lo que pudiera, y que entonces haga el amor y no la guerra. Entonces, ¿qué pasó? Sin que a la gente joven se le ilustrara, se le dijera que ahí había una potencia, ahí había una energía muy fuerte, simplemente se le dijo: mire, tiene la píldora, tiene el condón, tiene el divorcio, tiene se acabó el matrimonio, se acabó la familia, haga y deshaga, brinque de cama en cama, que viva la felicidad, y la vida es esa, la nueva vida. Olvídese de la represión, quítese las culpas, y entramos al universo del sexo liberado. El poeta Ovidio, en la época del Imperio Romano, acuñó en un célebre libro sobre el amor que escribió una frase que es muy extraña, pero que nosotros los hombres creo que podemos ponerle la firma a esa frase. Él decía: después del coito, el hombre es un animal triste. El hombre, no la mujer. Se refería a lo masculino. Después del coito, es un animal triste. Ovidio, creo yo, estaba hablando en un momento, en una sociedad, con antecedente de la sociedad griega, y luego, pues, la romana tributaria de esa griega, muy distinta a la que nos correspondió vivir en la sociedad occidental que hoy vivimos, ¿sí? O sea, las costumbres en la época clásica, los clásicos, no son estas de las que estamos hoy hablando, eran muy distintas. Y él apuntaba a ese hecho de la tristeza después del coito de los hombres. Aldo Brando me contaba un chiste un día y decía: ¿qué es la eternidad? ¿Cuál es la definición de eternidad? No sé de dónde lo sacó, a lo mejor es muy corriente. Entonces decían: la eternidad es el tiempo que pasa entre el momento en que él se viene y ella se va. Esa es la eternidad. En ese tipo de relaciones corrientes en los años 60, fugaces, ¿sí? Transitorias, múltiples, diversas, promiscuas, ¿no? Después de satisfecho el instinto, después de utilizar la energía sexual genitalmente, ¿sí? Lo más rápido y lo más contundentemente posible, en el sentido de la satisfacción de la necesidad masculina. La tristeza de Ovidio se refleja en que la tristeza de Ovidio plantea un abismo
entre la situación del hombre y el de la mujer. Después del coito, la mujer necesita acogida, ternura, palabras, permanencia, calor, presencia personal. Mientras que al hombre le cogen unas ganas de salir corriendo. De que ya cumplí aquí, ya. Dicho, a lo que venía ya vine y adiós. ¿Eso qué significa? Significa que es posible que la manera como se está haciendo el manejo de esa energía tan poderosa, la energía sexual, después de los años 60, la manera, yo la llamaría dilapidadora. Bueno, es susceptible por lo menos de una duda, de un cuestionamiento, de preguntarse, ¿por qué pasa eso? ¿Qué es lo que sucede ahí? En el libro de Muriel hay un proceso en que los dos personajes tienen su historia de relaciones anteriores, se encuentran, como todas las parejas se encuentran, etc. Y él intenta repetir esa misma historia con ella, pero ella es alguien naturalmente, digamos, instintivamente sabia, más sabia. Y poco a poco se produce, a lo largo de un tiempo no tan rápido, se produce una didáctica, una pedagogía, no de carreta, sino de hechos, de ella sobre él. Las mujeres más conectadas a la vida por la maternidad, más conectadas a la realidad menos a las conquistas de mundos o de planetas o de nuevos de territorios, etc. Ellas parecen conservar desde la antigüedad, por naturaleza, una sabiduría que los hombres, después de 10.000 años de la canción de León Octavio con la hormiguita y el dueño de la finca, de ser los dioses del universo, los reyes del universo, los reyes de la creación, eran los hombres masculinos los que eran los reyes, ellas, como decíamos, eran unas subalternas. Ese tipo de hombres, esos masculinos, ese ser masculino, ha perdido esa vinculación con lo natural, con lo vital que conservan las mujeres. Hace 5.000 años, en la India, hubo una derivación del hinduismo, de la religión imperante, protagonizada por unos reyes, se puede investigar, existen los nombres, etc., que crearon lo que hoy se conoce como el Tantra o el Yoga Tántrico. El origen de ese movimiento o teoría o escuela, en fin, estaba en la época de tránsito entre el matriarcado y el patriarcado. Ustedes saben que esa época está estudiada, por ejemplo, por Robert Graves en ese libro pues, emblemático de los años 40, 50, que se llama La diosa blanca, en donde él analiza cómo, en Europa, claro. Perdón, Arturo, Venus salió a otro. Bueno, me descubrió una invitada especial que tenía yo, me la descubrió Gustavo. Para que le estás soplando. Sí, muchas gracias, Gustavo. Robert Graves analiza
el cambio de esa sociedad matriarcal a la patriarcal y la ubica más o menos hace 10.000 años, de 10, 7, 5, en fin. Y muestra con arqueología, con los descubrimientos de estatuaria que ha habido en la región céltica y otras, bueno, el origen matriarcal de las deidades, de la diosa Luna era la diosa principal, y él plantea que allá, en ese momento, en esa época, se puede ubicar el nacimiento de la poesía, el nacimiento del alfabeto. Dice que el alfabeto tenía que ver con los árboles, cada árbol era una letra, etc. Entonces, en ese tránsito entre la sociedad matriarcal y patriarcal, en la India, se originó este movimiento que no era exclusivamente religioso, era un movimiento político, cultural, según el cual las mujeres todavía mantenían su poderío no completo, pues porque ya estaba pasando en lo político, etcétera, a los hombres ese poderío, ese poder, pero lograron que se garantizara que en el uso de la energía sexual ellas tenían el derecho del placer, cosa que estaba abolida en otras civilizaciones. La metáfora o la manera concreta, práctica, en que esto derivó fue la famosa contención de la eyaculación. Es decir, que mediante procedimientos que ellos desarrollaron en el coito, en el acto de amor, el hombre pudiera abstenerse de eyacular, no todas las veces, pero pues con cierta frecuencia, de tal manera que la mujer pudiera garantizar el multiorgasmo y el hombre miméticamente pudiera acceder también a ese mismo multiorgasmo. El yoga tántrico es tantra, pero es yoga. Es decir, no se puede separar del ejercicio o del método del yoga. El método del yoga, pues claro, tiene muchas escuelas, muchas prácticas, etc. Pero fundamentalmente enseña el manejo de la respiración desde el chakra inferior hasta el chakra de arriba. Y no solo de la respiración, en este caso, en el yoga tántrico, el manejo de esa energía sexual a la par con el manejo de la respiración desde esos mismos chakras hasta la coronilla, etc. Caricaturescamente, hacia Occidente, el Tantra ha pasado a entenderse como una serie de piruetas, de ejercicios, para aprender a no eyacular el hombre. ¿Sí? Y entonces hay cursos y, en fin, se vende así. En la realidad, esto era apenas una muestra, yo lo llamaría una metáfora, un elemento parcial de un tipo de vida no dilapidador de las distintas energías orgánicas.